Buenas noches, muchas gracias, muchísimas gracias. Quiero empezar contándoles una historia. Eso sí no sé, 30 años aproximadamente, no sé, 28, 30 años. Mi hermano mayor tenía la idea de plantar unos árboles de mango, una huerta de mango en la ciudad natal de mi mamá, en Rosario, Sinaloa. Entonces me invitó, me dijo: acompáñame, voy a empezar una huerta de mangos, voy a sembrar unos cuantos miles de árboles y ve conmigo. Entonces yo dije: pues vamos, y fui con él. Y entonces llegamos allá, fuimos al terreno, vimos todo el área ahí que se iba a sembrar, donde iban a quedar todos los árboles, todo el rollo, y se iban a poner ahí las semillas y todo. Y yo estaba bien emocionado y dije: ay, qué buena onda, qué padre se ve todo esto, ¿no? Y le dije: oye, ¿y lo vas a sembrar y cuándo está la cosecha? Y me dice: en 7 años. Y dije: ¿cómo? No, o sea, yo no sabía nada de eso, ni sé mucho todavía, pero yo pensé que eran 3 meses o 6 meses, ¿no? Y ya a ver mangos y a vender los mangos. Cuando me dijo 7 años me decepcionó. O sea, yo dije: o sea, ¿cómo 7 años? ¿De qué me estás hablando? Sí. Me dijo: la semilla se pone, dura 7 años para que cortes la primera cosecha, y luego ya pues cada año te da, ¿no? Y yo me vine todo decepcionado porque yo iba muy emocionado porque íbamos a sembrar unos árboles y iba a haber fruto y iba a haber dinero. Pues ya me regresé todo decepcionado, pero pues cómo es la vida y cómo es el tiempo, ¿no? Ahora ya tiene 30 años plantados y bueno, ha dado la cosecha no sé cuántas veces. Quise comentar esta historia que siempre me acuerdo de ella porque me emociona mucho, porque hoy vamos a ver un principio, el principio de la siembra y la cosecha. Hemos visto ya en las 2 clases anteriores, primero el principio de que Dios nos da el poder para producir las riquezas, y en la segunda clase vimos que tenemos que buscar la sabiduría más que buscar las riquezas, buscar la sabiduría de Dios para saber hacer las riquezas y administrar nuestro dinero. Y hoy me gustaría hablar acerca de la ley de la siembra y la cosecha, porque fíjense bien, todo en la vida, si tú lo analizas, la mayoría de las cosas empiezan con una semilla. Piénsalo. O sea, una idea, un sueño, un pensamiento, un proyecto, la vida empieza con una semilla. Y quiero que veamos un versículo en Génesis 1:11, en ese principio, desde el principio. Y dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie, y así sucedió. Y quizás has oído el dicho que dice que cualquiera puede contar las semillas de una manzana, pero solamente Dios conoce el número de manzanas que hay en una semilla. Tú puedes abrir una manzana y cuentas las semillas que la manzana trae, pero solamente Dios puede saber cuántas manzanas van a salir de las semillas que están ahí adentro. Porque una semilla tiene un potencial exponencial. Tú tomas una semilla, la plantas en la tierra y esa semilla crece y se convierte en un árbol gigante, el cual produce fruto, el cual tiene otras semillas, las cuales crean más y más árboles, como la huerta. Después yo regresé a la huerta a los 10 o 15 años y los árboles estaban ahí ya sembrados y dando muchísimo mango, y era un espectáculo a comparación de cuando fui y vi solamente la tierra y la semilla ni la ves, pero cuando ya ves el fruto está padrísimo. Y dice: y después de años tú puedes tener un bosque entero de cientos de miles o miles de hectáreas que provienen de una simple y sencilla semilla. La ley de la siembra y la cosecha tiene mucho que ver con todo este asunto de la economía, las finanzas personales, la prosperidad, la abundancia y todo esto, porque la
la simple idea de plantar una semilla es lo que nos hace ver el futuro de lo que queremos tener. ¿A qué me refiero? Job 8:7 dice, si tienen ese versículo por ahí, Job 8:7 dice: modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. O sea, modestas parecerán tus primeras riquezas. Tus primeras riquezas van a ser como que modestas, no es nada comparado con la prosperidad futura. Esa es una promesa que está ahí en la palabra. Ahora bien, nada sucede hasta que la semilla es plantada. ¿Ok? Algunos de nosotros creemos que estamos esperando a Dios. Escuchen esto. Algunos de nosotros creemos que estamos esperando a Dios. Creemos que estamos esperando por un trabajo, por una oportunidad. ¿Crees que estás esperando a Dios por un super negocio, por un golpe de suerte, por alguna herencia inesperada? No sé. Pero algunos de nosotros estamos esperando a Dios. Estamos esperando el cumplimiento de una promesa. Estamos esperando que algo suceda, que algo sobrenatural se presente, un negocio, una oportunidad, lo que sea. Pero yo creo que Dios dice: tú me estás esperando a mí, yo te estoy esperando a ti. Yo estoy esperando que tú plantes la semilla. Porque ¿qué dice la Biblia? Él es el que hace que dé fruto, que brote, que florezca y que dé muchísimo fruto. Pero nosotros somos los que plantamos. Tú estás esperando una oportunidad enorme. Planta la semilla y yo me encargo. Yo estoy esperando por ti, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada si no plantas la semilla. Todo empieza con una semilla. Eso me encanta. Este concepto a mí me encanta. Lo veo muy profético, lo veo muy de fe, lo veo muy sobrenatural, muy en el espíritu, muy en la Biblia, en lo bíblico. El plantar, el tener una visión, el tener fe para que algo pueda suceder, el caminar en fe y decir: voy a plantar esto y sé que Dios lo va a bendecir. No pasa nada si no plantas la semilla, porque todo en la vida, como ya dije, empieza con una semilla. Una relación empieza con una semilla, el matrimonio empieza con una semilla, un negocio empieza con una semilla, una sociedad, una iglesia, todo comienza con una semilla. Y no sucede nada hasta que tú la plantas. Nada. Si tú sueñas, si piensas, si fantaseas, si compartes, está padre, pero hasta que no haces algo y plantas la semilla, entonces Dios empieza a hacer su obra y a hacer florecer lo que tú estás plantando, lo que tú estás queriendo, lo que tú estás esperando, lo que tú estás plantando ahí. Jesús habla de este principio cuando trata de explicar por qué vino a la tierra a morir en la cruz. Él usa el principio de la siembra y la cosecha. En Juan 12:24 Jesús dijo: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Si muere, produce mucho fruto. Millones de personas se salvarán e irán al cielo por mi muerte, estaba diciendo Jesús. Voy a plantar una semilla y la semilla es mi vida. Aquí está el principio. En cualquier momento que yo tenga una semilla, la voy a plantar, lo que necesites: dinero, tiempo, relaciones, apoyo, sabiduría, sea lo que necesites, tú planta la semilla, y en este principio de sembrar y cosechar, Dios va a bendecir. ¿Está conmigo? Lo importante de este concepto y de esta ley para este taller, curso, como se llame, es que lo que estamos aprendiendo y lo que nos estamos llevando, que no solamente quede en un conocimiento, que no solamente quede en una acumulación de conocimiento o en una bendición de que qué padre que aprendimos esto. Lo importante de este principio es que todo lo que yo estoy recibiendo es como una semilla que voy a ir y voy a plantar. ¿Ok? Por ejemplo, gente que está pensando en un proyecto, en un negocio, en un emprendimiento.
Este tipo de principios bíblicos que nos hacen abrir la mente, abrir nuestro corazón y abrirnos a decir, yo creo que Dios me va a bendecir, eso ayuda mucho, porque si yo ya voy a emprender, voy a poner una semilla. Pero mientras no emprendo porque me da miedo, porque no sé, porque no estoy seguro, estoy orando. ¿Y cuánto tiempo tienes orando? 7 años. O sea, ¿sabes? No plantas, no hay bendición. Punto. Y la idea es que todo lo que recibas ahora sea como una semilla o muchas semillas que lleves y siembres, porque es una ley, es un principio que no falla. De hecho, vamos mucho más allá. Si siembras tomates, vas a cosechar tomates, no pepinos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo soy amable con la gente va a ser amable conmigo. Estoy sembrando, estoy cosechando. Si yo juzgo, la gente me va a juzgar. Si yo tengo gracia con la gente en un momento dado va a tener gracia conmigo. No se puede sembrar irresponsabilidad y cosechar éxito. No se puede, no existe. Es como sembrar un tomate y esperar un pepino. No puedes sembrar irresponsabilidad y esperar éxito. No puedes sembrar flojera y esperar ser recompensado por Dios. ¿Por qué no me bendice Dios? No se necesita mucha sabiduría para contestar esa pregunta. No se puede ser codo y esperar generosidad de parte de los demás. Lo que siembras cosechas. Por eso es tan importante esta ley. En Gálatas 6:7 de hecho lo dice, y ustedes lo conocen, el versículo que dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Qué chistoso que diga de Dios nadie se burla. O sea, a ver, no te engañes. ¿Qué crees que puedes burlar a Dios o qué? Estás sembrando una cosa, eso es lo que vas a recibir. No vas a recibir algo diferente, vas a recibir lo que estás sembrando. Eso es tu cosecha. Ahora, ¿puedo incrementar mi cosecha plantando más semillas? Sí. Entre más semillas plantes, salud, más cosecha vas a tener. También es algo intencional de nosotros. Yo voy a plantar más para recibir más. Voy a ser más generoso para que Dios me dé más. Voy a ser más amoroso para recibir el amor de la gente. Voy a hacer lo que quiero recibir. Entonces, ¿se puede incrementar la cosecha plantando más semillas? Sí. De hecho, dice en 2 Corintios 9:6, dice: el que siembre escasamente, pues va a cosechar escasamente. Sembraste poquito, vas a cosechar poquito. Pusiste 7 árboles de mango, pues te van a dar algunos kilos al año. Pero pones, entre más semillas pones, más te va a dar. Dice: el que siembra en abundancia cosechará. Proverbios 11:24 dice: unos dan a manos llenas. ¿Cómo? A manos llenas. ¿Qué será dar a manos llenas? Mucho, a manos llenas, todo. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. O sea, tienes las manos llenas para dar y cuando recibes ya no te alcanzan ni las manos para recibirlo. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Siembra, cosecha. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Dar y recibir. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Creen que porque no pagan deudas entonces ya va a estar mejor la cosa, porque pues si no pago la deuda me quedo con ese dinero y entonces con ese dinero puedo hacer algo. No es cierto. Si no pagas una deuda acabas en la miseria. Está súper claro, ¿no? Las deudas se pagan, dicho sea de paso, por cierto. Entonces, es tiempo de empezar a plantar ahora. Es tiempo de que empieces a pensar: voy a plantar, voy a creer, voy a lanzarme. Esto tiene mucho la connotación del riesgo. No sabes, yo me acuerdo con mi hermano y se plantaron las semillas de mango y no sabes qué va a pasar. No sabes si va a llegar un huracán o una pandemia. No sabes, pero plantas en fe. Plantar es un acto de fe. Eso es lo que quiero inculcar. El plantamiento es un acto de fe. Lo voy a hacer en fe. Un negocio, no sabes
No sé si ya les he platicado el caso, pero hay un dato escalofriante. En México, 9 de cada 10 empresas que abren no terminan el año, no duran un año. 9 de cada 10. No sabes, pero siembras. Y nosotros tenemos la bendición de tener el apoyo de Dios y las promesas de Dios y todo lo que hemos visto de Dios, que si yo voy a sembrar, yo sé que Dios lo va a bendecir, como lo hizo con Isaac, que le dio 100 veces lo que sembró. ¿Se acuerdan? En Génesis, 100 veces. O sea, imagínate que el cuate invirtió 1,000 pesos y le dio 100,000. O invirtió 100,000 y le dio millones. 100 veces. Y nosotros tenemos que creer que la siembra es un acto de fe que estoy haciendo. Y no solamente estoy hablando de negocios, de muchas otras cosas. Lo que yo siembro lo voy a hacer con fe, creyendo que voy a recibir multiplicadamente en abundancia, y que lo que va a venir después va a ser mucho más que lo que es y lo que hay ahorita en el momento. Entonces tenemos que empezar a actuar con esa mentalidad. Miren, voy a hacer un paréntesis. Yo luché un poquito esta semana con el tema del curso, porque yo pensé, bueno, pues a lo mejor lo que necesitan es 2 más 2 son 4. Dividimos, cómo invertimos, qué porcentaje te da esto, esas clases de finanzas que hay muchas, y está padre y se necesitan, está bien, pero mi corazón me llevó más a hablar acerca de la fe. Porque eso es bien fácil aprenderlo, y hay mucho material en internet y gratis que lo puedes aprender y está padre. Y vamos a ver la semana que entra algunos detallitos de esos. Pero el que nosotros agarremos una promesa de la palabra de Dios en fe y digamos, yo voy a creer en eso, no me va a dar miedo, no voy a salir con, híjole, pues nomás le meto tanto porque me da miedo, o no voy a salir con, mejor no le entro, o mejor no me asocio, o mejor no empiezo, o mejor no doy, o mejor no gasto, o mejor no invierto. No, tenemos que plantar en fe. Oye, pero me puede ir mal. Sí, la verdad sí puede ser. O sea, sí, pero es mejor pensar con la fe que pensar con el miedo. Y yo creo que pensando en la fe y caminando en la fe vamos a recibir mucho más. Entonces es tiempo de empezar a plantar, de que lo que hemos recibido y lo que vamos a recibir aquí lo pongamos por obra y plantemos, iniciemos y cambiemos nuestra manera de hacer las cosas, de administrar, de gastar, de dar, de presupuestar, de distribuir, de asignar las cantidades, que la cambiemos. Si tú sales de este curso y sigues haciendo las cosas idénticas, híjole, me vas a echar la culpa a mí. Vas a decir, no hombre, Marcos Suárez vino, yo estoy igual. Pues estás igual porque no hiciste nada, ¿no? Ya, es tiempo de plantar. Fíjese lo que dice este versículo en Eclesiastés, me encanta, Eclesiastés 11:4. Dice, quien vigila al viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. O sea, estás esperando el viento, a ver si está bueno el viento, a ver si está buena la temporada, a ver si está bien, a ver si baja la inflación, a ver si el dólar no le pasa nada, a ver si se vende esto, a ver si... No, tú tienes que hacer las cosas en fe y plantar la semilla y esperar la cosecha abundante de parte de Dios. Por eso es que somos cristianos, por eso vivimos de acuerdo a la fe, por eso caminamos en la palabra. Por eso Jesús dijo, hay mucha gente mucho más lista allá afuera que la gente de la iglesia. ¿Se acuerdan que lo dijo en el Evangelio? Porque la gente de afuera no se piensa tanto las cosas y se lanza y planta y sigue y camina y lo está haciendo en fe. Porque lo está haciendo, no piensa, no vigila a ver si hay viento o a ver si hay nubes. Es tiempo de plantar, cambiar lo que estamos haciendo. Yo lo estoy haciendo de una manera, voy a cambiar y lo voy a hacer de otra manera completamente diferente, pensando en que estoy plantando para que Dios me bendiga. Amén. Hay en internet la historia del mejor vendedor de autos de la historia. Y está muy interesante la historia, yo les invito, se las voy a pasar, esas sí se las puedo pasar, está en internet. Y es un vendedor que
De veras sus números están una cosa impresionante. Haz de cuenta, la agencia entera vendía 80 carros al mes y él solito vendía 200 carros al mes. Una cosa así, una cosa impresionante. Y bueno, lo entrevistaron, le dijeron, ¿cómo le haces? Y él dijo, era cristiano, y él dijo, yo lo que hago es que siembro amor. Y el entrevistador le dijo, no sea payaso, o sea, ¿eso qué? O sea, ¿cómo le es para vender? Dijo, es que dijo, yo siembro amor. Dijo, pero a ver, platícanos. Sí, dice, cuando yo llega un cliente conmigo y le vendo un carro, no se acabe mi relación con él. Yo a ese cuate le pido su dirección, los nombres de sus hijos, de sus cumpleaños, y le mando tarjeta, le mando un regalo a cada hijo cuando cumple años, a él y a su esposa, y estoy pendiente de que estén bien, y si sé que está enfermo o algo, voy al hospital. Y el cuate dijo, pero ¿cómo le haces con tanto cliente? Pues le hago, dijo, y le busco. Entonces la gente cuando llegaba a la agencia recibía eso, o sea, recibía esa vibra, por llamarle así o como se quiera decir, y la gente le compraba. Y la gente, se entrevistan a mucha gente que son clientes de él, y decía, yo tengo 20 años comprándole y cada que compre un carro voy a ir con él porque este cuate me trata no como un vendedor, sino como una persona que me quiere, ¿no? Entonces él decía, yo siembro amor. Yo me quedé pensando, qué chistoso, o sea, es el tipo de movimientos o de cambios que tenemos que hacer. A lo mejor estás haciendo algo que no le estás echando ganas, que no le estás echando amor, siémbralo. Que no le estás echando fe, que no le estás echando suficiente fe en las promesas que Dios tiene para nosotros, para que te bendiga en lo que estás haciendo. Entonces es el cambio que yo invito a hacer para ver una realidad en la bendición de Dios sobre nuestras finanzas. Ahora, segundo punto. Voy a hablar un poquito acerca de ser diligentes. Miren, ¿por qué incluyo este punto? Porque hablamos mucho de la fe, ¿ok? Y hay una tendencia a creer que, o algunas personas pueden pensar y pueden tender a pensar que pues eso es por fe y que yo no tengo que hacer nada, ¿no? O ¿para qué hago yo si es por fe? Si Dios me da el poder de producir las riquezas, si Dios me da la bendición, si Dios me abre las puertas, etcétera. Pero me gusta hablar de la diligencia. ¿Qué es la diligencia? El diccionario, como se llama, dice esto, dice diligencia es la disposición para resolver con rapidez y con interés lo que ha de hacerse. Ser diligente. ¿Qué es ser diligente? ¿Qué es ser diligente? Estar dispuesto a resolver rápidamente y con mucho interés lo que ha de hacerse. Es decir, ponerse las pilas, pues, para mejor me entiendan. Ser diligente, una persona diligente hace, se mueve, va, viene, se levanta, busca, trabaja. Una persona diligente no espera, está trabajando y está haciendo las cosas. Todo lo que vamos a ver sobre ser diligentes tiene que ver con la parte que a nosotros nos toca hacer, esperando que Dios haga la parte que a Él le toca hacer, ¿no? Es como una colaboración, ¿no? Colaboramos con el Espíritu Santo para que se cumplan sus promesas. Se va a cumplir la promesa en mi vida cuando yo plante. Si no planto no va a pasar nada. Entonces estamos colaborando con el Espíritu Santo para que Él haga lo que tiene que hacer cuando yo haga lo que yo tengo que hacer. Miren esta frase que tengo aquí, que seguramente la conocen. Dice: ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Tú ora como si tú no tendrías que hacer nada y todo depende de Dios. Y trabaja como si todo dependiera de ti y Dios no está en el asunto. ¿Saben? Esa es la actitud. Yo voy a orar y voy a trabajar. No solamente voy a orar, confiar, creer y esperar. Voy a trabajar. Eso es ser diligente. Porque yo, por ejemplo, yo estoy negado con la frase que dice: al que trabaja le va bien. No es cierto. Al que trabaja inteligentemente le va bien. Yo conozco gente, y lo digo con tristeza, que trabaja de sol a sol y no le va bien. Al que trabaja diligentemente le va bien. Al que trabaja inteligentemente le va bien. Al que trabaja sabiamente le va bien. Entonces no es solamente trabajar. Eso es bien importante. Hay gente que dice: pero si yo le pego todo el día, entro a las 7 y salgo a las 7.
Y más en estos tiempos que hay muchas maneras de trabajar electrónicamente y digitalmente, y es otra cosa. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, la mano diligente enriquece. Volvemos a lo mismo, siembra y cosecha. Si eres negligente, no vas a ver bendición, y no es culpa de Dios. Proverbios 12:24. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Cuando tú veas a alguien que está gerenciando, mandando, liderando, gobernando, es que es una persona diligente. Cuando veas personas que son subyugadas y que les toca la otra parte, es una persona perezosa. Proverbios 13:4. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos todos sus deseos. Qué padre frase. El diligente ve cumplidos todos sus deseos. ¿Tú quieres ver cumplidos todos tus deseos? Hay que ser diligentes. ¿Qué era diligentes? Hacer las cosas, trabajar con interés, con diligencia, con atención, con rapidez. Eso es ser diligente. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El diligente piensa en abundancia, piensa en fruto, piensa en cosecha, piensa en optimismo, piensa de manera positiva, piensa con fe, piensa con visión, piensa con esperanza, piensa que Dios está en medio de las cosas. Eso es ser diligente. No se aloca. Dice, ¿dónde está? El que se apresura alocadamente se va a la pobreza. No se aloca, no se acelera, no se precipita, no se desespera. Diligentemente. El perezoso no atrapa presa. Proverbios 12:27. El perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Solamente por ser diligente ya posees una gran riqueza. La riqueza de ser diligente. Ya posees una gran riqueza solamente por ser diligente. ¿Está conmigo? Tenemos tiempo de otro concepto porque se nos acaban los conceptos para la semana que entra. ¿Le damos? Ok, vamos a hablar del ahorro. Este es un concepto que está corto y lo podemos cubrir hoy. Génesis 41 del 34 al 36. Dice, además, está hablando José, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Está Faraón describiéndole el sueño, José describiéndole el sueño a Faraón, y le está diciendo qué es lo que tiene que hacer con la visión que tuvo. Y en esa parte, en estos 2 versículos, le habla acerca de ahorrar. Por cierto, ¿lo captaron? ¿Vieron que les dice que? Dice, además el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia, porque la visión era que iban a haber 7 años de abundancia y luego 7 años de pobreza, para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha. ¿La quinta parte cuánto es? El 20%. Guarden el 20%, dijo José, describiendo la visión. Guarden el 20% para que estos años, almacénenlo como una reserva, para que cuando vengan los 7 años malos
tengan alimento y la gente no se muera. Se acabó. Llegaron los 7 años de mucha abundancia, hubo muchísima abundancia en el país, cual nunca se había visto, pero guardaban el 20%. Guardaban el 20%. Cuando se acabaron los 7 años de abundancia, empezó el hambre y no había nada de alimento, ahí estaban las bodegas llenas para alimentar al pueblo y para que no muriera. Ese es el principio del ahorro. Ese es el principio del ahorro. Apartar una parte del ingreso, guardarlo como una reserva, almacenarlo para cuando vengan tiempos difíciles, tener para cubrirlo. Ese es el principio del ahorro. Ahora, obviamente, y una de las preguntas puede ser, ¿es mejor invertir que ahorrar? Claro que sí, ahorrar no es bueno si no lo inviertes. Es decir, el banco te va a robar, literalmente, perdón por los que me escuchen esto, los banqueros, pero el banco te roba porque no te da ni siquiera lo que te paga la inflación. Entonces, si tú ahorras, trata de no ahorrar en el banco, jamás vayas al banco, y tampoco debajo del colchón, tampoco, porque hay gente que a veces cree que eso es un ahorro y no lo es. A mí me pasó. Yo tenía 4 años o 5 años, yo creo, y yo me acuerdo que mi papá me dio un billete de $1. ¿Te acuerdas que eran de este tamaño los billetes antes? ¿Ustedes no los conocieron? Eran de este tamaño y eran, no me acuerdo si verdes o cafés. No, un color oscuro feo, me acuerdo. Entonces yo agarré el peso y lo guardé en un libro que yo tenía, y lo guardé y lo escondí para ahorrar. Y más adelante, después de los años, yo tenía 7, 8 años, un día se lo enseñé a mi papá y le dije, mira, lo guardé, lo ahorré. Y me dijo, qué bueno, pero así no se hace. Le dije, ¿por qué no? Lo estoy guardando. Me dijo, sí, pero ya no vale, ya ni existían, porque antes los billetes cambiaban mucho. Me dijo, ya no existe, ya no vale. Yo dije, Dios santo, ¿y ahora? Si voy a la tienda por un gansito, ¿no me lo van a vender? No, no te lo van a vender. Entonces perdí el peso. Y es lo que pasa con el ahorro. Si no sabes ahorrar, pierdes el dinero. Y es literal, digo con todo respeto, pero las instituciones bancarias te dan un rendimiento por abajo de la inflación. Entonces, si tú ahorraste el 1 de enero, el 1 de enero del siguiente año tienes menos dinero que el año pasado, porque ahora lo que ibas a comprar con ese dinero ya no lo puedes comprar en este año. Y tú estás perdiendo dinero. Entonces, sí, cierto, yo sé que muchos van a tener la pregunta, ¿es mejor invertir que ahorrar? Sí. Hay que ahorrar e inmediatamente buscar en qué invertirlo. Y ahí se necesita la sabiduría que vemos la semana pasada y la diligencia y todo lo que hemos visto, porque si no inviertes de una manera sabia, inteligente, es otra razón por la que lo puedes perder. ¿Ok? Regularmente se sugiere buscar un instrumento que tenga el mayor rendimiento posible para que tu dinero crezca y se reproduzca y sea como una bola de nieve que se va creciendo, y esa es la manera en que puedes ahorrar, invertir y ganar. Esa es la ecuación, y está muy sencilla. Ahorra, reserva, almacena. Es que apenas me alcanza. Yo estoy seguro, la semana que entra vamos a ver la hoja de presupuesto. Es algo muy sencillo para kinder. Vamos a ver cómo se hace un presupuesto, cómo se maneja un presupuesto y cómo vas a poder apartar algo. Y no tiene que ser el 20%, creo que esa pregunta alguien la hizo la otra vez. No tiene que ser el 20%, los porcentajes son absolutamente deliberados como cada quien quiera. Pero aquí está. O sea, José le dijo, van a venir 7 años de hambre, no pasa nada, ahorra. Vas a tener alimento para que la gente no se muera. Y lo guardaron. Cuando vino los 7 años de hambre, tuvieron alimento y nadie murió en el país. Entonces, no es cierto que tengamos que esperar tiempos difíciles y que tengamos que sufrir. Sufrimos porque no tenemos guardado. Sufrimos porque no tenemos guardado. Yo, por ejemplo, yo hice un hábito, no una disciplina, un hábito en mi vida de ahorrar desde hace muchísimos años. Si les digo cuántos, les voy a revelar mi edad, entonces no les voy a decir cuántos. Pero desde hace muchos años. Y yo me acuerdo que guardaba cantidades ínfimas, o sea, sí, de veras, lo que sea, sí, lo que sea. Pero lo guardaba. Hasta que logré llevar una cantidad a un banco en el que dije, pues ya, para no tenerlo en la casa, porque ya era algo significativo. Y lo dejé ahí en el banco y hasta después
años después me di cuenta que era lo peor que podía hacer, dejándolo en el banco, pero llegaba cada mes. ¿Y saben lo que se hace cuando juntas dinero durante 45 años? ¿Sabes lo que sucede? Se hace una bola de nieve que llega un momento en que tienes más intereses que el capital que metiste. Llega un momento en que la suma que tienes ahí es más por los intereses del tiempo que por lo que tú metiste. Así sucede, así funciona. Entonces, acostumbrarnos a lo que sea, lo que puedas, lo que se te permita, pero algo. La cosa es hacer el hábito, hacer la disciplina y tenerlo ahí. Proverbios 13:11, apúntenlo, acuérdense. Dice: quien ahorra poco a poco se enriquece. Proverbios 13:11. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Preguntas. Vamos a ver la semana que entra una hoja de presupuesto. Voy a mandarla a algún grupo al que ustedes me digan para que se las manden, porque necesitan traerla. ¿O yo se las imprimo? ¿Sí? Bueno, nos ponemos de acuerdo. Pero vamos a trabajar la semana que entra en una hoja de presupuesto muy sencilla para que conozcan cómo se tiene que hacer eso. Vamos a preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Yo tengo una pregunta. Sí. Dijiste de no invertir en el banco, que existen instrumentos. ¿Cómo qué clase de instrumentos los podrías ejemplificar? Para inversión. Bueno, hay muchos. Los tradicionales el primero más tradicional es el banco, que es el que no solamente yo, nadie lo recomienda, porque, híjole, no me gusta hablar de esto, pero lo tengo que decir. O sea, es la caja chica del banco. ¿Ok? Escuchen esto. El 80% del dinero que el banco presta no le cuesta. Le costó 0. ¿Por qué? Porque en el banco hay unas cantidades que son circulantes, que están ahí. Tú tienes 1,000, tú 3,000, yo 1,000, tú 500, tú 800. Siempre hay dinero en los bancos. Y ese dinero el banco lo presta y no le cuesta. Entonces el banco por cierto, es el primer y más redituable negocio del mundo. El banco es el primer y más redituable negocio del mundo. Sí, el negocio es el mejor negocio del mundo, es el negocio que más da. El dinero es el producto más vendido del mundo, pues. El dinero es el producto más demandado del mundo. Es el negocio más importante del mundo. En segundo lugar, el petróleo. En tercer lugar, los seguros. ¿Perdón? Y es caro, carísimo. Pues imagínate, les cuesta 0 y te prestan al 16, 26 o 36, depende del instrumento. Ahora, no hay que ir al banco. Todo esto lo digo para convencerlos de que no vayan al banco, ¿ok? O sea, odio los bancos, ahí sí. Entonces, lo que hay que buscar son otros instrumentos, depende mucho de las cantidades. Si hay una cantidad interesante, pues puedes buscar una propiedad para rentar. Si no son tan importantes las cantidades, yo lo que siempre recomiendo son alguna financiera que te dé mucho mejor tasa que lo que te da el banco, porque las financieras te dan el doble mínimo de lo que te da el banco. Ahora bien, un paréntesis, aguas con las financieras, porque ahí hay muchas historias muy tristes, muy feas, de cosas que han pasado con fraudes y con cosas así, y desgraciadamente unas queman a las otras, y etcétera. Hay 3,400 financieras registradas en la República Mexicana y solamente 350 tienen números que son, ¿cómo se dice? Confiables. Solamente 350 están bien reguladas y son confiables. Eso es un dato importante, que hay por todos lados. Hoy en día en cada esquina hay una financiera y todo el mundo te dice que le des su dinero para invertirlo y que te va a dar una super tasa. Ojo, entre más tasa te dan, más probable que te trancen. Bueno, no que te trancen, se oye muy gachos, pero más probable que haya un problema ahí. Miren, son matemáticas. Si te ofrecen 3, 4, 5% mensual, es una matemática. El otro día un cuate me ofrecía a mí 6% mensual y dije, a ver, 6% mensual, ¿cuánto es 6 por 12? ¿72? ¿Qué negocio vas a hacer que te va a dar el 72% para que me puedas a mí dar el 6%? ¿Qué negocio? No existe.
¿Vas a vender armas, droga, guachicol o qué vas a vender? Porque no existe ningún negocio que dé esa cantidad. Entonces, de entrada le puedes decir que no. Pero lo más lastimoso y lo más triste es que la gente se deja ir con el número. Me dan el 3%, me dan el 4%, me dan el... Pues sí, te dan el interés, pero tu capital rara vez lo vuelves a ver. Rara vez lo vuelves a ver, desgraciadamente. Y no me da mucho gusto decir eso, porque eso sí es el dinero de la gente, es el ahorro de la gente. Entonces, instrumentos, una financiera con mucho cuidado. Puedes investigarla con gente que tenga su dinero ahí o que haya tenido antes su dinero ahí, a ver cómo le fue, a ver si le dieron el dinero o no se lo dieron, a ver, ¿no? Puedes investigarla hasta en internet porque tienen la obligación por la Comisión Nacional Bancaria de estar en internet con todos sus datos. Entonces te puedes meter a ver quiénes son, cuánto tienen, cuánto han prestado, cuánto ganan, etcétera, y la investigas y sin problema. Yo lo haría así. Ahora, como decía hace rato, si la cantidad es más alta y te permite, no sé, comprar una propiedad para rentarla, pues también es más seguro. Hay gente que le gusta mucho la tierra hasta en las uñas. Hay gente que no le gusta la tierra porque no hay buen rendimiento. Las rentas se dan el 5% anual, más o menos, 4 o 5, y la verdad no es mucho tampoco. Tienes la propiedad y gana una plusvalía, pero tienes que pagar el mantenimiento, el impuesto, la descompostura, y el inquilino se va 4 meses, y yo no lo recomiendo, pero hay gente que le gusta mucho. Está bien, ¿no? Perdón, ¿alguien más? Sí, precisamente, Marco, de los bancos y de las famosas financieras, en lo personal tuve un caso en donde una de mis agentes representaba una sociedad de ahorro y préstamo y yo tenía una inversión en Banamex. Me decía, ¿cuánto te pagó Banamex este mes? Invento las tasas, me pagó el 8. Acá en la sociedad pagamos el 12. Ah, caray. Al mes siguiente, ¿cuánto te pagó Banamex? Invento. Me pagó el 7. Ah, acá pagamos el 13. Ah, 3 o 4 veces me lo dijo. Dijo, bueno, voy a invertir. Y sí, una parte de lo que tiene en Banamex lo metí a esa sociedad a 30 días y me entregaron mi dinero y el doble casi del interés que Banamex. Pues como dijo el gringo, mi dobla. De esta cantidad metí el doble a 60 días. Y efectivamente me dieron casi el doble de lo que me daba Banamex. Y otra vez volví a doblegar el capital. Y me llega mi agente, ¿qué crees, Jesús? Está intervenida en la Caja Popular y nadie saca un peso. Y todo lo que metí, me tardé 3 años en recuperarlo y recuperé el 70% de mi inversión. De la inversión. De la inversión. Entonces, la avaricia a veces rompe el saco. Sí. Salud. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Tienen que estar reguladas por la Conducef o qué recomiendas ahí? Bueno, ya hoy todas tienen que estar reguladas. Antes unas podían y otras no. Hoy ya tienen que, las no reguladas desaparecieron. Si no estaban reguladas, ya no existen. Hoy tienen que estar todas reguladas. Pero bueno, depende, ¿no? Pero yo lo veo sencillo porque, pues es como cuando te recomiendan un doctor, ¿no? O un dentista. Bueno, ¿te sirvió? ¿Cómo te fue? O sea, preguntas, ¿no? No te dejes ir así nomás por la tasa que te da, que es lo que muchas veces hace la gente. Hay un caso que no sé si mencionar porque esto lo suben a YouTube, pero hay un caso que se dio hace 2 meses aquí en Guadalajara, muy triste, que el dueño de la financiera, o ni siquiera se llamaba financiera, no sé cómo se llamaba el nombre, pero el cual se suicidó, porque llegó un momento en que no pudo pagarle a todos los acreedores y al otro día todos estaban ahí reunidos en la Casa Jalisco exigiéndole al gobernador que hiciera algo. Pues, ¿qué puede hacer? Ya no está el dinero. Y se habla de, a lo mejor son chismes, yo no sé, pero se habla de miles de millones de pesos. Y la verdad eso es... Pero bueno, hay que buscarle donde sea confiable y donde tengan una buena reputación. ¿Quién más? Sí. Bueno, a mí me gustaría preguntar sobre las semillas. Ajá.
porque si dices, bueno, hay que sembrar la semilla Sí, para cosechar. sí. Mi pregunta es, ¿qué semilla? O sea, es decir, cuando pienso en un emprendimiento, cuando pienso en algo que hacer, que sembrar, o sea, mi pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Qué puedo hacer, no? Sí, sí. ¿Alguna recomendación, algún consejo de cómo percibir esas oportunidades para encontrar la semilla? Bueno, obviamente la semilla a la que yo me refería, y ya lo mencionaste, es, por ejemplo, hay muchos, pero por ejemplo es un emprendimiento, pero es algo que tú quieras iniciar, que tú quieras emprender. Es increíble, los negocios que nosotros vemos gigantes, así estratosféricos, pues empezaron siendo una semilla, empezaron en un garaje, empezaron sin nada, ¿no? Y eso es lo que llegan a hacer. Ese es un ejemplo de semilla. Ahora, ¿qué inversión, qué emprendimiento, a dónde meterte? Híjole, eso sí ya es muy personal. A lo que a ti te guste, a donde esté tu tendencia, a lo que tú le sepas, a lo que tu familia se ha dedicado, a lo que, o sea, muy, hay una gama impresionante de diferentes oportunidades. Todas son buenas. El que te lo platica, te lo va a platicar como la mejor de todas, ¿verdad? Pero, pues también, como dicen ahí, nunca te metas a un negocio que no entiendes. Eso es lo único que yo recomiendo. No te metas a un negocio que no entiendes. Si no le entiendes, mejor no te metas. Esa es la única característica que yo le veo. Lo demás, pues, híjole, hay un montón de posibilidades y que tú tienes que decidir a cuál quieres, pero sí, cuando ya decidas si lo siembres, entonces sí aplicar todo lo que dijimos aquí, la fe y la visión y todas esas cosas. Pero, híjole, ¿a qué entrarle? Es una buena pregunta. A mí me preguntas, oye, ¿qué negocio me recomiendas? Ah, híjole, yo conozco muchos muy buenos y muchos que no son tan buenos, ¿no? Yo doy 3 recomendaciones. Una, que no te metas a un negocio que no entiendas. 2, de preferencia que te metas a un negocio que sea efectivo, que no fíes. El crédito, las empresas que venden a crédito venden mucho. Las empresas que venden poco, bueno, en lo general, en la generalización, son empresas que venden cash, que venden efectivo. Y son las que más ganan, porque tienen un flujo de todos los días. El negocio que fía es un riesgo tremendo. Por más que lo calcules, es mucho riesgo. Que dependes de 20, 30 o 80 gentes que andan en la calle con tu dinero y estás confiando en que hagan un buen negocio ellos para que luego te paguen. Pues es vivir con los dedos cruzados, ¿no? Los mejores negocios son los que son en efectivo, lo que sea, pero que vendas cash, que no fíes, que puedas reproducir rápidamente. ¿Alguien levantó la mano allá? Buenas noches, Marco. ¿Qué volé, Francisco? Jesús. Nomás para preguntarle respecto a la semilla que acaba de comentar, si a usted se le acercan 3 personas con mucho dinero para querer invertir en ti y hacer levantar una empresa, ¿cómo saber que el socio te conviene o no si las 3 personas tienen bastante dinero? Si el costo te conviene, ¿lo No, dijiste? ¿cómo saber el socio? El socio. Sí, ¿qué tú harías para investigar o qué puntos tú Bueno, mirarías? ese es un puntazazo, el tema de los socios. O sea, escoger, o sea, yo personalmente yo no recomiendo mucho las sociedades. Hay gente que le encanta y que le puede gustar y lo que sea, pero es muy difícil, porque no solamente se trata de que el socio traiga dinero, ¿ok? El socio puede tener dinero para invertir contigo, ir al negocio juntos, pero no es el dinero lo que representa al socio, sino él, la persona. Entonces, muchas veces empieza una sociedad y empiezan las personalidades a conflictuarse y lo que uno hace no le gusta al otro y es muy complicada una sociedad. Yo lo recomiendo si hay mucha relación de mucho tiempo, si ya se conocen en las buenas y en las malas y si van a estar dispuestos a ceder a muchas cosas que hay que ceder en una sociedad. Es peor que un matrimonio, pues, para que me entiendas. Sí, peor, imagínate. Ay, sí. No, pero sí, si llega alguien con dinero, yo aquí tengo dinero, vamos a asociarnos, yo me la pensaría
muchas veces. Por más dinero que traiga o por más factible que sea que con ese dinero se haga el negocio, yo me la pensaría. Y desgraciadamente la avaricia, como dice Jesús, o sea, aquí está el dinero, vamos siendo, y siempre, miren, conozco un montón de casos que las sociedades no funcionaron y siempre las razones son la diferencia de las personalidades de los socios. Porque yo quería y tú no querías, y yo dije, pero tú dijiste, y los egos, todo ese tipo de cosas. O sea, no es una cuestión de dinero, más bien es una cuestión de personalidades. ¿Qué opinas de las franquicias? Las franquicias son un buen negocio, te dejan entre un 10 y un 12%, es lo que está, los estudios, es lo que tienen el promedio, un 10, un 12%, y también depende de la franquicia, ¿no? Pero la gran mayoría de ellas funciona, porque están probadas, está validado el modelo y se sabe que en todo el mundo se colocan, y si lo haces como dice el libro, están garantizándote un 10, un 12%, que no es malo, anual, obviamente, que no es malo. Yo pienso que sigues trabajando para alguien, que no eres dueño de tu negocio, tienes una franquicia de Starbucks o de McDonald's o de las llantas de ahí de la esquina y dependes mucho todavía de la empresa, la proveeduría, los aumentos de precios, en fin, pero administras bien y es un 10-12% de rendimiento anual. En Uber, al principio fue muy buen negocio, pero lo que nunca calcularon es que se iba a saturar. Hasta al principio pues había 900 carros y ahorita hay 9,000 Ubers en Guadalajara. La última vez que yo leí, pues ya no es tanto negocio. Al principio, pues como todo, ¿no? Primero es la novedad y la oportunidad, pero ya no es como negocio. Es decir, como negocio estoy hablando de que hay gente que compró 5 carros, contrató choferes y los echó a andar y le paga al chofer, etcétera. A ese negocio me refiero. Como negocio personal, tu carro, ponerlo a manejar, pues yo he platicado con un sinnúmero de Ubers, así les dicen, y el cuate dice, pues depende de lo que trabajes. Si me paro a las 5 de la mañana y doy hasta las 11 de la noche, pues saco muy buena lana. Pero si no puedo, hay gente que tiene el Uber y se va a hacer recorridos cuando está desocupado, mientras trae la aplicación apagada y tiene tiempo y va, pues no le va a ir bien. No le va a ir bien, porque pues la onda es darle 8 horas, 10 horas y te va bien. Se te acaba el carro, pero te va bien. ¿No? Marco, me preguntan acá, ¿qué opinas de las criptomonedas? ¿De las criptomonedas? De las criptomonedas. Si yo tuviera, más bien si tú me ofrecieras criptomonedas a mí muy baratas, muy baratas, no las compraba. Si tienes y me ofreces, no las quiero para nada. No es una moneda, no está legalizada, no está regularizada. La gente llegó a comprar a $60,000 el Bitcoin y ahorita está en 20 y dicen que va a bajar más todavía. Es el peor negocio para mucha gente, el peor negocio. La gente que compró caro. Hay gente que compró cuando empezó, como el Uber. Si compraste en 4,000 empezó. Si compraste a 4,000, ahorita está en 20, pues puedes vender y ganar. Pero la pirámide la gente que compró barato es muy poquita, ¿no? Pero no es negocio. Hay una estrategia de que gente mande tweets para acelerar el mercado y para que la gente compre, pues te estás manipulando. O sea, si sale alguien a decir una noticia y a decir que va a invertir no sé cuánto y ahí va todo el mundo a comprar, pues sí, pero lo están comprando para que suba y luego va a bajar otra vez. No, yo por mí no, cero. Y tengo muchos amigos que compraron, pero jamás entré. Gracias, Marvin Díaz. Quiero compartirles un versículo que considero que refleja mucho la actitud del concepto que mencionabas de diligencia. Ajá. Dice Colosenses 3:23, hagan lo que hagan, háganlo bien, como si en vez de estar trabajando para amos terrenales, estuvieran trabajando para el Señor. Amén. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno. ¿Alguien más?
En tu experiencia como emprendedor, ¿cuántas empresas trataste de hacer? ¿Cuáles prosperaron? ¿Cuáles te fallaron? ¿Qué puedes compartir? Bueno, yo en mi experiencia como emprendedor, una empresa textil de venta de mezclilla para hacer jeans, fue la que despegó y tuvo mucho éxito. Y tuve tres fracasos. Uno, trajimos una marca de ropa de Chile. Fuimos a Santiago de Chile 4 o 6 veces. Una marca que allá era una locura y muy buena marca. Y nos la trajimos acá creyendo que aquí iba a ser lo mismo y aquí no pegó. Nadie la conocía, metimos publicidad y no pegó. Número 2, importamos ropa de China. Fuimos a China a hacer ropa con diseñadores para diseñar nuestra propia colección, traerla para acá para vender y se tardó muchísimo, no llegó de la misma calidad, una porquería y no pegó. Y la número 3, un negocio de construcción, que ese está más largo de explicar, pero no funcionó. Y lo demás, ya no le entré. ya empecé, a partir de ahí, oye, eso, nada. Zapatero a tus zapatos. Me quedé vendiendo mezclilla y dije, no hay necesidad. Ese mito de la diversificación es otra cosa que hay que aprender. Le quiere uno entrar a todo y no es garantía. A lo que le sepas y a lo que te dio y a lo que te está rindiendo, ahí quédate. Esa es mi experiencia. Muchas gracias, que Dios los vemos la próxima semana. Es el cierre para hablar del diezmo y de los presupuestos. Gracias.